Hoy prepararemos una comida de un asilo victoriano. Aunque novelas como Oliver Twist muestran que solo comían papilla, principalmente la servían en el desayuno. Para la cena podrías recibir algo más interesante, como este estofado con bolitas de cebo. En la era victoriana, los asilos en Gran Bretaña ya existían desde siglos antes, pero cambiaron las leyes que los regulaban. La nueva ley de pobres, a diferencia de la antigua. Estas instituciones dejaron de ser solo de caridad y se convirtieron en un último recurso para recibir ayuda, aunque no fueran de castigo. Se pensaba que una casa de trabajo cómoda motivaría a la gente a ser o seguir siendo pobre. Solo por la supuesta ayuda gratuita, aunque trabajabas de 10 a 12 horas diarias aún así, lo veían como limosna. Pero incluso en la era victoriana, todavía había pautas sobre qué tipo de comida se debía dar a los internos, y así es como los llamaban internos. A menudo era gachas y un poco de pan y cerveza para el desayuno, luego pan y queso para la cena, y a la mitad del día para el almuerzo. Se podía esperar carne, papa, un guiso y algunas albóndigas de cebo o pudín. Encontré 2 recetas hechas para asilos de la era victoriana. Una es para un guiso de carne llamado scouse, y la otra es para albóndigas de cebo, así que primero la de los scouse. Viene del Manual de Cocina para Asilos de 1901 y da una lista detallada de ingredientes y cantidades para prepararlo. Usaré esos para una porción, pero triplicaré las cantidades manteniendo las proporciones. Para el scouse necesitas 450 gramos de carne de res y 90 gramos de harina. 3 cucharadas, 42 gramos, de mantequilla o grasa, 340 gramos, 4 papas chicas, 255 gramos, 2 zanahorias grandes. 85 gramos o medio nabo pequeño, 45 gramos o media taza de cebolla picada, 2 cucharaditas de sal y media de pimienta. Luego, la receta dice que cortes la carne y las verduras, frías la harina en la grasa hasta que se dore, agrega el agua, añade la pimienta y la sal, luego pon la carne y las verduras. Cocina a fuego lento 2 horas para una pinta de estofado, simple y fácil. Hagamos un guiso del asilo. Pica la carne y las verduras, ya que en el asilo se cuidaba la economía. Solo necesitas que papas, zanahorias y nabos estén lavados y picados, no pelados. Después preparamos el espesante derritiendo mantequilla en una olla grande, agregando harina y mezclando. Es como un roux muy bajo en grasa, porque en lugar de la proporción habitual de 1:1 de harina y grasa, este tiene más una proporción de 2:1, el doble de harina que de grasa, y eso significa que puede quedar bastante seco. Así que, realmente, necesitas seguir revolviéndolo para que no se queme. Así que manténlo en movimiento a fuego medio durante unos 5 minutos hasta que finalmente empiece a dorarse, pero sin que se queme. Y luego puedes verter un poco más de 7 tazas de agua. La receta exacta pediría 3 pintas imperiales, o 1700 mililitros. Mézclalo bien y deja hervir a fuego lento hasta que el espesante se disuelva. Agrega pimienta, sal, carne y verduras, mezcla bien y deja hervir a fuego lento. Coloca la tapa en la olla y cocina por 2 horas. Revuelve ocasionalmente y raspa el fondo para evitar que se pegue o queme. Y en realidad ya está listo para comer, pero si buscas más energía, ya sabes. Si rompes piedras para hacer grava y pavimentar caminos en Gran Bretaña en una casa de trabajo, te sugiero hacer bolitas de cebo. Consultamos un libro escocés sobre la administración de casas de pobres para eso. La señorita F, comerciante, da una receta con 6 onzas de harina, 2 de cebo picado, un 16avo de onza de polvo para hornear, 3/4 de onza de perejil picado, sal y pimienta. Mezcla los ingredientes secos y frota el cebo con la harina. Haz una masa firme con agua fría. Divide en 10 o 12 bolitas y enharina bien el exterior. Agrega las bolitas al guiso, cocina 30 minutos más y sirve. Para esto, usa poco menos de taza y media, 170 g de harina. Y luego 1/3 de taza colmado o 55 gramos de cebo de res. Y si no puedes encontrar cebo de res y no lo puedes conseguir en línea, puedes usar mantequilla bien fría. Después, media cucharadita de polvo para hornear, una de sal, media de pimienta y 21 gramos de perejil picado. Es bastante perejil.
Si solo usas y picas finamente las hojas de un manojo de perejil, obtienes aproximadamente una taza. Mezcla sal, pimienta y polvo para hornear con la harina. Luego añade el perejil. Cuando esté bien mezclado, agrega la grasa de res y frótala con los dedos en la harina. Cuando esté bien mezclado, agrega un poco de agua fría, empezando con 1/4 de taza, y añade más solo si es necesario. Quieres que sea justo lo suficiente para que la masa se una y puedas formar bolitas. Vas a hacer entre 10 y 12 bolitas de masa. Una vez que hayas formado tus bolitas de masa, puedes cubrirlas con una capa de harina. 30 minutos antes de que el estofado esté listo, o 1 hora y media después de empezar a cocinar, agrega las bolitas de masa al guiso. Mézclalas suavemente para no romperlas y cúbrelas con el líquido. Vuelve a tapar la olla y cocina 30 minutos más. Suscríbete a Tasting History con Max Miller y dale like al video para apoyar el canal. Podemos analizar la comida de un asilo victoriano y decidir si era tan mala como Oliver Twist nos haría creer. Tengo una recomendación de libro para empezar. El libro de cocina del asilo de Peter Higginbottom. Es un análisis muy profundo sobre este tema y vale la pena leerlo. Para hablar de los asilos victorianos, realmente necesitamos retroceder y ver por qué existían los asilos en primer lugar. Y para responder eso, tenemos que regresar a uno de los años más importantes de toda la historia británica, 1536. Esto marcó el inicio de la disolución de los monasterios por Enrique VIII. La pobreza siempre existió en Gran Bretaña, pero por siglos el número de personas sin hogar se mantenía controlado. Porque existía un sistema de caridad establecido. A través de los monasterios, la gente podía ir por limosna o incluso, a veces, conseguir una cama. Cuando esos monasterios desaparecieron en pocos años, la red de seguridad también. Después, los mendigos en las calles de Gran Bretaña aumentaron mucho. Para combatirlo, el gobierno prohibió dar limosna directa y obligó a que toda ayuda a los pobres pasara por la caja común de la iglesia. Y como sucedió, mucho de ese dinero en realidad nunca llegó a las personas a las que se suponía que debía ayudar. Así que hubo un nuevo sistema, al menos en algunas ciudades como Colchester, York y Londres, que se estableció y que era esencialmente un impuesto para ayudar a los pobres. Esto inició en 1550 y su objetivo era apoyar instituciones que ayudarían a las personas, no directamente a ellas. Nuevas leyes contra la vagancia, como la Ley de Vagabundos de 1572 y más tarde la Ley de Ayuda a los Pobres de 1601, hicieron que fuera ilegal ser una persona sin hogar. Y así, serías llevado a uno de una serie de nuevos establecimientos. Si tenías una enfermedad mental, esto significaba que irías a un hospital o manicomio, el más famoso siendo el Hospital de Belén, también conocido como Bedlam. Luego estaban las casas de pobres, para quienes eran demasiado viejos para trabajar, o la cárcel o prisión para quienes se negaban a trabajar. Antes se conocía a los pobres ociosos y a los pobres aptos, dispuestos a trabajar. Ahora existía la casa de trabajo. La casa de trabajo no era un castigo, sino un acto de caridad para ayudarte a salir de la pobreza y seguir tu camino. No era la primera opción de nadie, pero tampoco la peor. Se escribió en 1732. Destaca que todas las parroquias de Southwark, salvo San Tomás, crearon grandes casas de trabajo para sus muchos pobres. Están tan bien reguladas que, cuando hay una vacante, los pobres buscan ser admitidos. En esos años, el trabajo solía ser hilar lino, cáñamo y lana, y la comida era sencilla, pero no muy diferente de lo que comía la mayoría de la población. Gachas, pan, queso, cerveza, carne asada o hervida y pudín de ciruela, una vez por semana. Si te enfermabas en casa, te daban clarete, vino, pescado, ostras o chocolate para curarte. Como en cualquier institución, la calidad dependía del lugar y de quién la administrara. A inicios de 1700, Mateo Marriott administraba varias casas de trabajo y seguía sumando más. Eventualmente tenía el monopolio de toda una zona del país con estas casas de trabajo. Al obtener el monopolio, la calidad bajó y surgieron muchos problemas, como suele pasar. Hubo tortura, hambre y similares. Y todo culminó en una balada famosa, una canción escrita sobre una mujer que realmente murió en una de las casas de trabajo.
La canción, que salió en 1731, se llamaba La crueldad de la casa de trabajo y trataba sobre una mujer llamada María Whistle, quien era ama de llaves, perdió su puesto y eventualmente se vio obligada a ingresar a la casa de trabajo. Ahí hizo algo que ofendió al gobernador encargado de la casa de trabajo. No se dice qué hizo ella o él, pero la arrojaron al sótano durante 11 semanas, pobre alma. Ella yacía medio muerta de hambre, comida por la mugre, como dicen, con agujeros en las piernas, los brazos, las caderas, los muslos, la mugre la devoraba, y también en la cabeza. Así que, básicamente, murió y fue devorada por ratas. Es realmente muy triste, y se volvió un éxito increíble en toda Gran Bretaña. Y de hecho tuvo consecuencias para Mateo Marriott, quien fue despojado de su poder sobre todos estos asilos y terminó muriendo al año siguiente. Ahora, es durante este periodo, el siglo XVIII, cuando la percepción de muchas personas sobre los pobres comienza a cambiar. Y esto se ejemplifica mejor con la percepción de dos bebidas de la época, una siendo la cerveza y la otra la ginebra. La mayoría prefería cerveza de baja graduación. En asilos, los hombres recibían 2 pintas diarias y mujeres y niños una. Si hacías trabajo pesado, recibías más. En un asilo de Suffolk, las lavanderas tenían 8 pintas diarias. La cerveza era considerada saludable y en la obra de William Hogarth de 1751, La calle de la cerveza, aparecen miembros prósperos y productivos de la sociedad bebiéndola. La ginebra, bebida nueva y mucho más fuerte, apareció recientemente. Hice un video sobre la locura de la ginebra en Londres y pondré el enlace en la descripción. Pronto se consideró una bebida para los pobres, la escoria y como algo pecaminoso. Esto también se ve en Jean Lane de Hogarth, donde los pobres londinenses viven en miseria, pelean perros por huesos, descuidan a sus hijos y mueren en la pobreza. Y un relato de 1725 dice que muchos de los pobres eligieron luchar con sus necesidades y continuar en estado de hambre. Con la libertad de frecuentar las tiendas de brandy y casas similares, en lugar de someterse a vivir regularmente en abundancia, en esa cita era brandy. Pero muy pronto sería la ginebra la que se convertiría en la principal culpable. Eligieron beber ginebra, eligieron vivir así, eligieron ser pobres. Ese se volvió el pensamiento. Antes, a los pobres se les llamaba desafortunados, es decir, pobres. Sí, pero no era por ellos, sino por la fortuna y las circunstancias que eran pobres. Pero al acercarse el final del siglo XVIII, se empezó a ver que no era la fortuna la que hacía esto, sino más bien su propia iniquidad lo que los hacía pobres. Esto llevó a un cambio en la forma en que se trataba a los pobres, especialmente en estas instituciones. Pasó de ser caridad a ser más bien un castigo, intentando cambiar su comportamiento, haciendo que las cosas fueran tan incómodas en las casas de trabajo que simplemente eligieran no estar en ellas, que eligieran no ser pobres nunca más. Era muy parecido a la mentalidad de Ebenezer Scrooge en Un cuento de Navidad, pero eso se debe a que esa era precisamente la mentalidad de gran parte de la sociedad victoriana. Y esta visión quedó esencialmente plasmada en la ley en 1834 con lo que se conoció como la Nueva Ley de Pobres. Aquí, el trabajo en las casas de trabajo realmente cambió. Aunque algunos seguían lavando ropa o trabajando en sastrería, zapatería y cestería, surgieron oficios más duros como albañilería, cortar leña y romper piedras. Incluso existía el trabajo de triturar huesos de animales para hacer fertilizante, no los tuyos, pero seguía siendo triturar huesos. Durante este periodo se estandarizó la comida servida a los internos en las casas de pobres. En algunas casas pobres, sobre todo rurales, se notaba que comían muy bien. A esto se le llama filantropía de barriga llena. Estas leyes establecieron el principio de menor elegibilidad, que básicamente dictaba eso. Nada en la casa de trabajo ni la comida debía ser mejor o igual que el nivel de vida común de los trabajadores del área. La preocupación era que si los alimentabas bien, eso tentaría a la gente a querer volverse pobre o permanecer pobre y vivir en estas casas de trabajo.
En 1835, el comisionado de la Ley de Pobres, Charles Mott, fijó dietas diarias para hombres, mujeres, niños menores de 9 años y personas mayores de 60, y no es que estuviera siendo particularmente cruel al establecer esta dieta, solo quería que fuera estandarizada y asegurarse de que la gente tuviera solo las calorías suficientes. Eso les permitiría hacer el trabajo que se suponía debían realizar en la casa de trabajo. El nuevo sistema ofrecía a los hombres sanos 6 onzas de pan y 1,5 pintas de gachas en el desayuno, 5 onzas de carne y media libra de papas, o sopa en la comida, además de cebo y arroz con leche semanalmente. Para la cena daban 6 onzas de pan y algo de caldo o 2 onzas de queso. Las mujeres recibían casi igual, pero solo 5 onzas de pan. A simple vista, este menú parece muy nutritivo, incluso más que el de la mayoría en Gran Bretaña. Pero aunque la cantidad podía estar ahí, la calidad resulta que absolutamente no lo estaba. Cuando Carlos Shaw escribió sobre su infancia en un asilo en Staffordshire en la década de 1840, describió su primer encuentro con el workhouse skilly, el término local para el gruel. Había oído del workhouse skilly, pero nunca lo había visto. Ya había probado mala comida, pero nada tan ofensivo como esto. ¿Por qué rara preparación culinaria podía hacerse algo tan nauseabundo y absurdamente insípido? Nunca lo pude entender. Era tan repugnante que jamás logré descifrarlo. Aunque una simple mezcla de harina y agua bien hervida sería comestible, esta decocción de harina, agua, humedad y rancio resultaba repugnante para cualquier persona sana. Podría haber sido hervida en ropa vieja que había sido usada sobre cuerpos sudorosos. Durante 70 años, ese asilo, el skilly, fue el compuesto más vil que jamás probé, indescriptiblemente insípido, y parecía que nunca se hubiera hecho en un país donde se conociera el azúcar o la sal. Cuando un cirujano visitó el asilo Sheffield Union, recordó que me invitaron a probar la sopa del día. Fui lo suficientemente imprudente como para tomarme una taza de desayuno llena junto con un pedazo de su excelente pan, y pagué la consecuencia con un fuerte ataque de indigestión. Las cucarachas negras son una gran molestia y de vez en cuando se meten en la comida, pero ahora se están tomando medidas enérgicas para acabar con ellas. Los funcionarios del asilo, llamados guardianes, intentaban hacer que el público realmente no supiera lo horribles que podían ser las condiciones. Invitaban a los periodistas al asilo y les daban comida, pero solo lo hacían de la mejor forma y limpiaban todo. Como yo cuando tengo visitas y no quiero que vean mi vida real. Así, en 1841 se publicaban artículos en los periódicos. Los internos cenaron hace poco. Probamos su comida y notamos que el cebo, pudín, pan y queso tienen una calidad igual a la de las despensas más ricas. Claro, Jan. El público no se dejó engañar porque muchas personas reales entraban y salían de los asilos. Imposible guardar ese secreto. Por eso existen novelas como Oliver Twist. Uno de mis regaños favoritos sobre la comida en el asilo se publicó en 1838 en periódicos de todo el país. Es brillante. Es una versión del acto 4, escena 1 de Macbeth, una de mis obras favoritas. Es la escena donde las 3 brujas preparan algo en el caldero y dicen doble, doble, trabajo y problemas. En vez de 3 brujas, son 3 guardianes del asilo que preparan comida para los internos. 3 veces ha gemido el pobre moribundo y una vez ha llorado su hijo hambriento. Pudre, grita el estómago. Es hora, es hora. Doble fatiga y problemas. Fuego, arde y caldero burbujea, concha de ostra, garra de pollo, patitos y rastros, pavos, fauces, cerdo sarpullido y harina mohosa, terrones y restos. Talón grasiento. Aquí tengo un topo estrangulado, recién sacado de su agujero. Añade el lomo de hurón al caldero y revuelve con las gachas negras, blancas, verdes y grises. Mezcla todo. Quienes lo coman pueden pedir agua. Hazlo más líquido y pon bastante. Eso hará sonreír a los pobres. No leí todo, es muy largo, pero todo es brillante. Lo incluiré en el próximo boletín de Tasting History, al que puedes suscribirte en tastinghistory.com. Esto y otras obras públicas, como Oliver Twist, provocaron protestas públicas. Y hubo intentos ocasionales de reformar las casas de trabajo, pero realmente nunca prosperaron.
porque incluso hasta finales de la década de 1890, cuando un político británico llamado Jorge Lansbury visitó una casa de trabajo en calidad oficial, como una especie de inspector, un puesto conocido como guardián de los pobres. Escribió que la comida era sobre todo pan esquili, margarina, queso, carne dura, verduras y a veces pescado seco salado. Durante una visita, revisé la cena de gachas de avena que tenía trozos negros flotando. Al revisar, vimos que era excremento de ratas y ratones. Llamé al oficial principal, quien discutió y afirmó que las gachas eran buenas y saludables. «Muy bien, señora», le dije, tomando un tazón lleno y una cuchara. «Aquí tiene, coma una cucharada, y reconoceré que estoy equivocado». «Oh, no», dijo la distinguida dama. «La comida no es para mí, pero es buena y saludable para otros». Pateé el suelo y grité hasta que llegaron el doctor y el maestro, quienes suplicaron que fue un error. Luego sirvieron cocoa, pan y margarina. En marzo de 1897 hubo un escándalo que sorprendió a todos, cuando un señor John Lobb o Lobb fue protagonista. Quien formaba parte de la junta directiva de uno de los asilos, decidió que no debían, probablemente después de cada reunión semanal, tener una cena completa a unos metros de los indigentes mal alimentados que vivían en el asilo. Pensó que un almuerzo estaría bien. Él sentía que un asunto que ocupa 1 hora y media no justifica una cena que consista en 3 tipos de pescado, piezas de cordero o res, aves, una variedad de pudines y postres, queso, mantequilla, galletas y apio, con una selección de vino Hock Claret, champán y whisky. Tampoco considera justificado un postre de piñas, almendras y pasas por el evento. Saber que la mesa del guardián está llena de abundancia, mientras los internos solo comen lo del asilo. Él afirma que eso aumenta el descontento, la envidia y el odio, y afecta la disciplina institucional. El señor Lobb no tiene objeción al almuerzo ligero, pero piensa que las cenas en la casa deberían suspenderse. Se votó y, como era de esperarse, la propuesta del señor Lobb fue rechazada y las grandes cenas siguieron. Hasta 1929 comenzaron a cerrar los asilos y nuevas formas de asistencia pública los reemplazaron en la sociedad británica. Antes de celebrar el cierre del asilo, probemos una de las comidas que habrían comido los internos sin excrementos de rata. Tras media hora de cocción, los bollos ya esponjaron y el guiso está listo. Aquí tenemos scaus y bollos de cebo de un asilo victoriano. ¿Es el platillo más bonito que has hecho o visto? Definitivamente no. Realmente no se ve muy apetitoso, pero no huele mal. De hecho, huele bastante bien. Digo, es solo carne y verduras, ¿no? Así que vamos allá. Está más espeso de lo que pensé. En realidad está bastante bueno. Quiero decir, es un estofado realmente espeso con verduras y carne. O sea, sabe igual que un estofado de carne normal. No sé qué esperaba, pero está muy bueno. Déjame probar una de las bolitas de masa aquí. Son muy gruesas, un poco esponjosas, pero también algo densas. Aquí vamos. Delicioso. No sabe a perejil para nada, lo cual es sorprendente porque tiene mucho perejil. No voy a mentir, esto en realidad está muy bueno. Me voy a comer todo este tazón ahora mismo. Este experimento no prueba que la comida en el asilo fuera buena. Porque aunque los ingredientes en sí, o más bien el platillo en sí, es bueno, realmente depende de la calidad de los ingredientes. Y hay registros de piezas de carne que eran tan duras que eran incomibles, y en su lugar las usaban afuera, como con una pelota de tenis lanzándola de un lado a otro. A menudo, la harina tenía insectos y gorgojos, o excrementos de rata. Podía ser, ya sabes, verduras medio podridas. Muchas veces le ponían más agua y no quedaba espeso, solo aguado. Apenas recibes algo, así que depende de dónde, cuándo y quién esté a cargo. Y sí, es algo bueno que los asilos de trabajo ya no existan. Hice un video sobre la ginebra hace tiempo, es de mis favoritos. También hice uno genial sobre la papilla. Me felicito por ello.
Hice un gran video sobre la papilla. Pondré los enlaces de la papilla y la ginebra en la descripción. Nos vemos la próxima vez en Tasting History.